Después de esto, a las 9 termino, 9 en punto voy a ir con... No está diciendo. Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días, licenciado. Día. Buen día, licenciado. Bueno, ¿en qué diapositiva quedamos? 55. Bueno. Ya. A ver. Ya. Bueno, hemos visto los conceptos deducibles. Creo que estábamos ingresando en los conceptos no deducibles, ¿no? Bueno, los conceptos no deducibles son aquellos gastos que no se consideran como gasto para efectos de la liquidez del impuesto a las utilidades. Por ejemplo, los impuestos indirectos, dice, ¿no? ¿Qué es un impuesto indirecto? Habíamos visto en el primer tema o en el segundo tema. A ver, ¿alguien puede decirnos qué es un impuesto indirecto? Impuestos que gravan al consumo. Al consumo, ¿vale? Al consumo, por ejemplo, el IVA, ¿vale? Es un impuesto que grava al consumidor final, ¿no? El IC también es no deducible. El IT compensado con el IUE. El impuesto a las transacciones compensado con el IUE es no deducible, ¿no? Esos son no deducibles. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, ¿no? El impuesto a las transacciones es 10.000. El IUE que hemos compensado es 6.000. Saldo del IT 4.000. Este va a ser deducible. Esto es no deducible. No. ¿Vale? No deducible. Y esto va a ser deducible. Deducible. ¿No? El otro es no deducible. Este es 4.000, no solamente va a ser deducible. Pero el gasto que está registrado es por 10.000, pero nos hemos compensado con el IUE. ¿Vale? No son deducibles, dicen las multas o accesorios, excepto interés y mantenimiento. Ya hemos dicho que cualquier multa es no deducible. El ITF, el impuesto a las transacciones financieras, también es no deducible. El ITF. Si en el estado de resultados está contabilizado ITF, hay que desglosarlo. ¿Vale? Vamos a hacer un cuadrito donde se desglose qué es deducible y qué es no deducible. Pero sí es contable, ¿no? Todo eso que estamos diciendo es contable. Por eso es que la utilidad tributaria cambia, ¿no? Respecto a la utilidad contable. No son deducibles los retiros personales, ¿no? Gastos personales y familiares, tributos originados en la adquisición de bienes de capital. Si estamos importando una máquina para la empresa, pagamos el impuesto, el gravamen aduanero, ese se tiene que capitalizar, ¿no? Tiene que aumentar el costo, no es como gasto, no se considera como gasto. Servicios personales sin retención del RSI. El IUE, cuando el IUE se lo registra como gasto, tampoco es deducible, porque se compensan, ¿no? Las donaciones, excepto las efectuadas a organizaciones exentas del IUE. ¿Quiénes son estas que tienen, que el IUE tienen exentas? ¿No? Las instituciones que solamente presentan memoria anual, ¿no? Pero tienen que estar sin deudas, sin deudas tributarias y solo hasta el 10% de la utilidad. Si mi utilidad es 20.000, solo puedo donar hasta el 2.000 bolivianos, 10% de la utilidad. Amortización de activos intangibles, algo que se hubiera pagado un precio. Se amortizan en 5 años.
los gastos de construcción en un año o 4 años no deben exceder el 10% del capital. ¿A qué se refiere esto? Que los gastos, en este caso, cuando se incurre para crear una empresa, normalmente lo contabilizamos en gastos de organización. ¿Eh? Esa cuenta de gastos de organización es una cuenta de activo que debemos amortizar, dice, 4 años, 1 o 4 años. Pero siempre y cuando dice que esos gastos no deben exceder el 10% del capital aportado. ¿Eso qué significa? Los gastos de organización directamente puede tomar en cuenta como gastos dentro del primer año, en el momento que se ha pagado. La normativa me da esa opción. O de lo contrario, puedo amortizar en 4 años. ¿No? Eso me dice la normativa. Las previsiones o reservas sin autorización legal. Alguna otra previsión que se realiza, y cualquier previsión es gasto, ¿no? Si no está autorizado legalmente, no es deducible. No es deducible. Las depreciaciones por revaluos técnicos, los bienes arrendados financieros son depreciados solo al arrendador. Es decir, cuando nuestros activos están con valor 1, la normativa nos da la posibilidad de hacer un revalúo técnico de ese activo. Por ejemplo, tengo un vehículo repartidor de productos, ¿no? que me sirve para repartir los productos. Los vehículos se deprecian en su año de vida útil de 5 años. Pero ya tiene 15 años y sigue funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? No lo voy a mantener con un boliviano en libros, sino voy a pedir a un técnico que me dé un informe respecto al costo que puede tener ese vehículo, ¿no? Entonces, nos da un costo, vamos a suponer que nos da 10.000, hay que depreciarlo. Esa depreciación se considera como no deducible, porque ya es un activo con revalúo técnico. Valor de envases, reducido de base imponible del IVA si no fueron parte de los ingresos no deducibles. Pérdidas por operaciones ilícitas. Esto se refiere a unas pérdidas, ¿no? que hay ocurrido en forma ilícita, por ejemplo, el reconocimiento de comisiones, como el caso del ABC, por ejemplo, ¿no? Pérdida de operaciones, pérdidas en operaciones ilícitas. Ese dinero que se le estaba entregando puede ser sujeto de que la empresa en ser pérdida, ¿no ve? Es porque para una operación ilícita. Si bien está contabilizando como gasto la empresa, pero ese reconocimiento, bueno, es una comisión que es ilícita. Sueldos irregulares de dueños o socios. Los dueños, socios, pueden percibir un sueldo, pero siempre y cuando que estén en planillas, ¿no ve? Si no están en planillas, esos gastos se consideran no deducibles. Factor de agotamiento, sector de hidrocarburos, intereses por préstamos de dueños o socios en lo que sobrepasa la tasa LIBOR más el 3%, si son del exterior, y en lo que exceden la tasa bancaria activa. Si exceden estos parámetros, también es no deducible los intereses. Bueno, hasta ahí entonces hemos hecho el análisis correspondiente del decreto 24.051. Entonces, como ustedes verán, esto les voy a subir, les decía, como práctica. Les voy a subir para que puedan hacer la transcripción correspondiente. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, jóvenes. Si no hay, continuamos. Ya. Bancarización. La bancarización consiste en formalizar todas las operaciones y canalizarlas a través de medios legales que permitan identificar su origen y destino y que el Estado pueda ejercer sus facultades de fiscalización contra la evasión tributaria, el lavado de activos y otros delitos. Es decir, esta normativa se creó para que dé información los sujetos pasivos de los movimientos bancarios que realizan, ¿no? Arriba de 50.000 bolivianos. Por eso que cuando uno va a retirar al banco arriba de 50.000, le preguntan de dónde ha obtenido el dinero, para qué está retirando el dinero, ¿no? Y hay que dar esa información.
El artículo 37 del Decreto Supremo 27.310 del 9 de enero de 2004, modificado por la disposición final cuarta del Decreto Supremo número 772, establece como monto mínimo el importe de 50.000 para bancarizar. Eso significa que cualquier movimiento tiene que ser vía entidades financieras. No puedo pagar en efectivo pagos arriba de 50.000. Es un cheque o transferencia, pero mediante las entidades financieras. Objeto dice, no, aclarar el tratamiento tributario de transacciones, ¿no? Aclarar. Regla general, se presume que las transacciones sin medio fehaciente de pago son inexistentes para liquidación de impuestos. Para ello serán consideradas como gastos no deducibles para fines de liquidación del impuesto, cuando no sea bancarizado y hay pagos arriba de 50.000. ¿No? Aunque cuenten con facturas y o retenciones, no interesa. Ese pago tiene que haberse hecho por una entidad financiera. Actividades parcialmente realizadas en el país. El artículo 42 del Decreto Civil 24.051 establece la utilidad neta presunta en el caso de agencias y similares domiciliadas en el país de empresas extranjeras. Hay muchas empresas extranjeras que funcionan en Bolivia, que se dedican a actividades parcialmente realizadas en el país. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que el 16% de los ingresos brutos obtenidos en el país y que se detallan en los incisos posteriores de este artículo constituyen rentas netas de fuente boliviana, el 16%. Grabadas por el impuesto. Sobre dicho impuesto se aplicará la alícuota establecida en el artículo 50 de la ley 843, que es del 25%. Es decir, de 100 bolivianos, 16 bolivianos se considera como ingreso bruto. Sobre esos 16 aplicamos el 25%. ¿Cuánto es el 25% de 16 jóvenes? ¿Cuánto será? ¿Habrá alguien de memoria? ¿Cuánto es el 25% de 16? Cuatro, licenciado. 4, ¿no? Entonces, el 4% es lo que debemos pagar, ¿no? Sobre el ingreso total que tiene. Pero aquí la normativa se complica, ¿no? En vez que diga 4% que se aplique, dice no, hay que calcular el ingreso presunto, que es del 16%, y sobre eso aplicar lo que está establecido, el impuesto establecido en el artículo 50, que es el 25%, es 4%, ¿no? Así complicadito, sabes la norma, ¿no? Dice que cuando una empresa domiciliada en el país remese al exterior rentas por las actividades parcialmente realizadas en el país, deberá actuar de la siguiente manera. En el caso de sucursales o agencias de empresas extranjeras, se presume que las utilidades de cuenta boliviana remesadas equivalen al saldo de la presunción del IUE, de la siguiente forma. Presunción, 16% de los ingresos. Impuestos sobre las utilidades de las empresas, 25%, 16% por el 4%, ¿no? De los ingresos. Saldo de presunción, 12% de los ingresos. Sobre este saldo deberá calcular el impuesto sobre remesas del exterior aplicando la presunción establecida en el artículo 51 de la ley 843, equivalente al 1.5%. En el caso de empresas constituidas en el país, los usuarios que contraten con empresas del exterior, cuando paguen o acrediten estas rentas parcialmente obtenidas en el país, por el beneficiario del exterior, retendrá, dice el impuesto considerado que la renta de cuenta boliviana equivale al 20%, es decir, la renta, estamos hablando del ingreso, ¿no? Renta, del ingreso. Dice, cuando paguemos a alguien de afuera, debemos retener, o sea, se considera que el ingreso para él es el 20% del monto pagado acreditado. Sobre el mencionado 20% aplicarán la presunción establecida en el artículo 52. Es decir, el 25% de
de 20, digamos es 100, ¿no? El 20% va a ser 20. El 25% de 20 es 5. 5%. Eso es lo que nos quiere explicar este artículo. En resumen, para el pago del IUE, beneficiarios del exterior por actividades parcialmente realizadas en Bolivia, sería este resumen, lo que establece la ley, el artículo 51 de la ley 848, etc. IUE, beneficiarios del exterior por remesas de fuente boliviana, 12.5%. Formulario 530. Sucursales o agencias de actividades parcialmente realizadas en el país, 4%. Sucursales, agencias de actividades parcialmente realizadas en el país de mesa al exterior, 1.5%. Para empresas constituidas en el país, actividades parcialmente en el país, 2.5%. Esos son los porcentajes que se debe aplicar y esos son los formularios que se debe liquidar, ¿no? Bueno, esto del régimen de retención, sí hemos visto también cuando hemos visto el IT, ¿no? El impuesto a las transacciones. Los agentes de retención llevarán registros por el control de retención si pagos efectuados en la administración tributaria. Por pagos a beneficiarios del exterior, lo que acabamos de mencionar. Por pagos a personas naturales que ejercen funciones liberales o oficios. Por pagos a sucesiones, individuos y personas naturales gravadas por este impuesto. Cuando presten servicio, venden bienes y no respaldan estas situaciones con la nota fiscal correspondiente. Es decir, no nos entrega factura, entonces debemos hacer retenciones, realizar retenciones. Las retenciones por RSI, IVA, IT o IUS se pagan en los formularios 410, 604 y 570. 410 es el IT, ¿no ven? 604 también es el IT, 570 es el IUE, ¿no? Se refiere, dice, a la operación de adquisición de bienes y servicios por alquileres o viáticos. Los alquileres y viáticos, las retenciones, se pagan en 604. Estas retenciones por compras sin facturas. El último párrafo del artículo 3 del decreto 24.051 establece lo siguiente. Las personas jurídicas, públicas o privadas y las instituciones y organismos del Estado que acrediten, efectúen pagos a los sujetos definidos en los incisos C precedente a asociaciones individuos de personas naturales grabadas por este impuesto, por concepto de fuentes de rentas definidas en el artículo 4 del presente reglamento, y no estén respaldadas por la factura, nota fiscal, documento equivalente correspondiente, deberán retener sin lugar a deducción alguna de la siguiente manera. Prestación de servicios, un impuesto del 25% sobre el 50% del importe total. Es decir, de 100, dice, el 50%, dice, ¿no? 50%. Sobre esos 50%, hay que aplicar el impuesto del 25%. Trabalengua igual, ¿no? Venta de bienes, un impuesto del 25% sobre el 20%. Importe pagado. 20%. Entonces, aquí, un impuesto del 25% al 50% equivale al 12.5%, ¿no? Un 25% al 20% equivale a 5%. ¿Sí? Entonces, aquí creo que está mejor la aclaración. Respecto a ese artículo, impuestos internos, en esta su resolución administrativa, aclara lo siguiente, ¿no? Ratifica estos conceptos, pero en los siguientes términos, de que un poco trata de aclarar. Cuando se acrediten o efectúen pagos por prestación de servicio a personas naturales que ejercen funciones liberales o oficios en familia independiente, se deberá retener sin lugar a deducción alguna, dice, ¿no? Sin lugar a deducción alguna, la tasa del 25%, impuesto a las utilidades, presumiendo una utilidad del 50% del ingreso bruto. Es decir, se deberá retener el 12.5%, 25% del 5%, ¿no? Es decir, a ver, 100 bolivianos, ¿no? El ingreso presunto nos dice que es 50%, de 100 el 50 es 50, ¿no? El 50% de 100, la mitad 50. Sobre esos 50 dice hay que aplicar la tasa del 25%. A ver, 25% de 50, ¿cuántos jóvenes? Calculen.
25% de 50. 12.5. Ese es este. 12.5. ¿No? En otras palabras, al 100% debemos aplicar el 12.5% de UE. Bueno, de ahí sale. Aquí está aclarando mejor, ¿ve? Y la alícuota del impuesto a las transacciones, 3% sobre el importe total pagado tratándose de la compra de bienes. A los mencionados sujetos pasivos, debe retener la tasa del 25% a las utilidades. Hasta aquí es entonces una cosa, ¿no? Todo esto de aquí. Y además dice, debe retenerse el 3% para el IT, dice, ¿no? 12.5 más 3, ¿cuánto ves? 15.5%. Ahora, aquí aclara. Todo esto es otro. Esto es para bienes. ¿Ya? Tratándose dice, de la compra de bienes, es decir, de un mueble, ¿no? Algo tangible, a los mencionados sujetos pasivos deberá retenerse la tasa del 25% a las utilidades, resumiendo una utilidad del 20% del ingreso bruto, es decir, se deberá retener 5% del 25% del 20%, más el 3% del impuesto a las transacciones. Si estoy comprando un mueble con 100 bolivianos, sobre el 20% de 100 es 20, ¿no ve? Sobre 20, tengo que aplicar, dice, el 5%. O sea, tengo que aplicar sobre 20 el 25%. ¿Cuánto es el 25% de 20, jóvenes? El 25% de 5. Eso es esto. A eso se refiere esto. Aquí está 5%, ¿no ve? 5%. Más el 3%, entonces es 8%. De ahí viene la retención de los bienes. 8%, ¿no? 5 del IUE y 3 del IT. Servicios, 15.5%. 12.5% del IUE y 3% del IT, ¿no? O sea, esto es lo que nos aclara este decreto supremo y esta resolución administrativa del director, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Se cancela al doctor David Escobar por atención médica de uno de los obreros de emergencia por 500. El doctor Escobar no entrega factura por no contar con su NIT. El tipo de asiento que se realiza será, dice, ¿no? Gastos por atención médica, 500, los 500 es el gasto. Pero voy a aplicar aquí retención. Pero la retención, ¿a quién voy a aplicar? ¿A qué monto? Al que estoy pagando. ¿No? Tengo que retenerla, ¿no? 500 me ha dicho que va a cobrar por el servicio. Pero como no da factura, le voy a retener. IUE 12.5%, que es el 62.50, y el IT 3%, que es 15 de 500, ¿no? Menos esos 15.5% voy a pagar. 500 menos 77.50, 422.50 la voy a entregar de dinero. Este sería el asiento, porque la norma dice retengan, no dice aumenten, ¿no? Con algún docente, ustedes en intermedio seguramente están aumentando. Vamos a ver también eso. ¿Alguna consulta, jóvenes? Continuamos. Formulario 500, impuestos sobre las utilidades de las empresas. Este formulario es de uso exclusivo por los sujetos que están obligados a llevar registros contables. En esta categoría están todas las empresas públicas y privadas. Para llenar el formulario 500, inicialmente consideramos los datos de cabecera. Una vez registrados por contrato, debemos considerar que los datos de cabecera en bloque se deben incluirse, ¿no? Pero estos datos de cabecera ya nos aparecen automáticamente, ¿no? Porque todo pagamos vía internet ahora, ¿no? Y se debe consignar o verificar, en este caso, ¿no? Consignar el tiempo en meses de ejercicio. Puede ser que sea 10 meses si la empresa recién ha empezado. Dice, si el periodo a aclarar es menor, recién ha empezado en junio, ¿cuántos meses va a ser? 7 meses, entonces. Si es 7, no vamos a colocar 7, dice, no, hay por adelante hay que colocar un 0, 0, 7, ¿no? Meses comprendidos de la misma forma, ¿en qué meses?
Del 1 de junio al 31 de diciembre. Voy a colocar, ¿no ve? Por asignar la fecha de cierre del ejercicio. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, entonces. Para la transmisión de la utilidad contable y tributaria. Vamos a suponer que la empresa comercial, la competidora, presenta el 31 de diciembre, dice, el siguiente estado de resultados. El siguiente estado de resultados. Este es un resumen del estado de resultados. Un resumen del estado de resultados donde agrupamos en dos partes, ¿no? Ingresos y gastos. Si les doy un estado de resultados ya como conocemos, tienen que agrupar así. Un grupo de ingresos, otro grupo de gastos. Estos son importes contables, por eso dice aquí importes contables. Ventas, ingresos, dividendos por acciones, todo lo que ingresamos a la empresa. Gastos, todo lo que ha vendido, costo de ventas, sueldos, servicios básicos, impuestos y patentes, multas, por ejemplo, retiros personales de socios, depreciaciones sobre el número de unidades producidas. No, pero la norma nos dice que es sobre líneas rectas. Esto hay que ver, hay que recalcular de nuevo, ¿no? Alquiler sin recibos oficiales ni retenciones. ¿No? En base a esta información, tenemos que liquidar el IVA. Aquí, según este análisis, la utilidad contable nos dice que es 64.900. Eso significa que le aplicamos a estos 64.900 el 25%, en teoría. Pero en la práctica, ¿qué nos dice la norma tributaria? Hay ingresos, ¿no?, que se toman en cuenta para el IVA y hay ingresos que no se toman en cuenta para el IVA. Hay gastos que se toman en cuenta para el IVA y hay gastos que no se toman en cuenta para el IVA. Ese análisis tenemos que hacer, ¿no? Creo que era así. Bueno, esa sería la hoja de trabajo, ¿no? Hoja de trabajo para determinar el IVA contable y tributario. Lo que hemos visto era esta parte, ¿no? Todo esto hemos visto, todo esto, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Ahora, en base a esta información, hay que disgregar en no imponibles, sí contables, importes imponibles, ¿no? Importes imponibles. Entonces, nos dice, las ventas son imponibles, ¿no ven? Pero los ingresos de dividendos por acciones no son imponibles. Porque este IVA ya ha pagado la empresa principal, digamos que nos han dado por acciones que tenemos en la CBN, nos han entregado este dinero. Pero CBN ya ha pagado su impuesto del IVA, por tanto, esto es no imponible. Por eso colocamos en esta columna. Respecto a los gastos, costo de ventas, sí, es imponible. Sueldos también es imponible. Servicios básicos es imponible. Impuestos y patentes es imponible. Multas tributarias hemos dicho que no es imponible, pero sí son contables, ¿no? Retiros personales de socios no es imponible. Depreciación, a ver, ¿cómo se ha calculado esto? Dice 8.900, pero el cálculo correcto era 12.500. 12.500. No. ¿Por qué? Porque nos dice que en depreciaciones se había calculado sobre el número de unidades producidas, ¿no? Sobre el número de unidades producidas, ¿no? Entonces, como aquí lo correcto es 12.500, estamos entre 8.900, va a haber aquí un negativo de 3.600, porque lo correcto era 12.500, ¿no? Pues es a favor de la empresa, por eso está en negativo. Alquiler sin recibos oficiales ni retenciones es no imponible. Como ustedes verán, nuestros importes imponibles son otros respecto a los importes contables. Ingreso imponible es 809.500. Gasto imponible es 729.000. 729.000. Es el gasto imponible. O sea que ha bajado menos gastos. Lo que significa que mi utilidad tributaria
no había sido 64.900, es 80.400 ha aumentado. Sobre estos 80.400 voy a liquidar el impuesto del 25%, que es 20.100. Para eso me sirve este cuadrito, para analizar los imponibles y no imponibles. Si tienen alguna consulta, jóvenes. No. No hay ninguna. Continuamos. Aquí están las aclaraciones. Ingresos de dividendos por acciones, dice. Los ingresos por dividendos no deben ser parte de los ingresos, ya que es un dinero que se ha recibido por cobro de utilidades en otra empresa, en calidad de accionistas. Se presupone que esa utilidad ya pagó su IVA y otros impuestos, o sea, está libre de impuestos. Por lo tanto, no debe ingresar para determinar la utilidad tributaria. La norma que sustenta es el artículo 31 del Decreto Supremo 2451. Eso respecto a esto, ¿no? A estos 15.000. El artículo 31 nos dispara. Multas, dice, ¿no? El artículo 14 indica que no son deducibles las multas y accesorios pagados al Estado. Para determinar el IVA, entonces se debe excluir, para determinar la utilidad tributaria, el monto que arroja es de 3.600. Los 3.600, entonces, que la multa no es deducible. Por eso colocamos aquí 3.600, ¿no? 3.600. Retiros personales. El artículo 18 indica que no son deducibles para tener el IVA los retiros personales del dueño o socio, ni los gastos personales o de sustento del dueño de la empresa o de los socios, ni de sus familiares. El monto que arroja es de 15.000. ¿No? Depreciaciones. Por criterio de la parte técnica, las depreciaciones se calculan según las horas trabajadas de las maquinarias. Este hecho no fue de conocimiento de la Administración Tributaria. Para cambiar, les decía, ¿no? El método de depreciación hay que dar aviso a la Administración Tributaria. Dice que no se ha dado aviso. Según cálculos de depreciación por línea recta, lo que indica el decreto 24 del 51, dice que el monto era 12.500. Entonces, este dato les voy a dar. Era 12.500 bolivianos y no de 8.900. Debemos colocar entonces 12.500 para determinar la utilidad tributaria y así la diferencia va a ser negativa. Alquileres. Por el pago de alquileres que hemos ido registrando, el dueño del inmueble no nos ha dado recibo oficial de impuestos nacionales, que es similar a una factura. Tampoco la empresa ha efectuado la retención establecida en ningún impuesto. Entonces, debemos excluirlo para determinar la utilidad tributaria. El monto que arroja es de bolivianos 16.000. La norma legal que sustenta es la resolución administrativa 05/99 y sus numerales 18 y 19. Bueno, este es el llenado del formulario. Este creo que tienen en el texto, si no me equivoco, es el mismo, ¿no? Verifiqué el texto, los que tienen. Los que no tienen, si gustan el texto, pueden más rapidín a comprar. Ahí tienen. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Utilidad contable, eran los 64.900, ¿no? A ver, esto era, sí, gastos deducibles. A ver, ¿de dónde viene este X? Bien, este 31.000 y este 15.500 viene en la hoja de trabajo. Aquí está, ¿no ve? Gastos, 31.000, ¿no? 31.000. De ahí viene. Ahí está la utilidad tributaria, 80.400. De ahí viene. Aquí 31.000 colocamos. Total gastos no deducibles, ¿no? Y 15.500 en rentas no grabadas. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Hacer estas operaciones, dice, ¿no? 0.42, es decir, 64.900, más 31.000 menos 15.500. Eso nos da 80.400. Aquí está en el formulario, está las operaciones que hay que realizar. 80.400 en el casillo 592, 80.400 en la casilla 26. Sobre eso calculamos el IT del 25%, que es 20.100.
000 y en la casilla 996, 20.100 y finalmente en 576, 20.100. De esa forma, liquidamos el impuesto, ¿no? Si tienen alguna consulta, no. Continuamos. Presentación de estados financieros y de información tributaria complementaria en físico y digital. La normativa legal que regula la presentación de los estados financieros de los sujetos pasivos o terceros responsables del impuesto a las utilidades es el siguiente. La ley 843, artículo 37 y 38 del decreto supremo 2451 y el artículo 3 de la resolución normativa del directorio del 2 de marzo del 2019. Esta resolución tienen que tener, bájense de la página de impuestos. La 10, 18, no sé cuántos ceros, 4 del 2 de marzo del 2019. En base a eso se hace la presentación correspondiente. El artículo 4 dice, establece que los sujetos pasivos del impuesto sobre las utilidades de la empresa obligados a llevar a dichos contables, de acuerdo a la normativa vigente adicionalmente al envío de los pormenores, deberán cumplir con lo siguiente. Contribuyentes con ventas y ingresos brutos anuales iguales o mayores a 1.200.000 presentan la siguiente documentación. O deben presentar la siguiente documentación. Contribuyentes con ventas o ingresos brutos anuales igual a mayores a 1.200.000 presentar la siguiente documentación. Balance general, estado de resultados, estado de datos acumulados, estado de cambios en la situación financiera, notas a los estados financieros, dictamen de la auditoría externa, dictamen tributario, informes de posición mínimo tributario, información tributaria complementaria. El inciso B, anexo a la resolución del 2 de marzo, reglamento para la preparación de la información tributaria complementaria de los estados financieros o memoria anual, establece lo siguiente. Los sujetos pasivos comprendidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 4 del presente resolución normativa de directorio que apruebe este reglamento deberán presentar la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria anual que contendrán lo siguiente. Anexo 1, anexo 2, 15 anexos más hay que presentar. ¿No? Ahí ustedes tienen los anexos en el texto también, ¿no? Información sobre la transmisión del débito, del crédito, información sobre determinación del crédito fiscal aplicado solo en prescripción de ingresos grabados y no grabados, información sobre la transmisión del IT, información de la compensación del IT, información relacionada con el recibo de dependientes, ¿no? Información sobre ingresos y gastos computables, detalle de ingresos no imponibles, detalle de gastos no deducibles, información de pagos a beneficiarios del exterior, información sobre los saldos de las cuentas de los estados financieros relacionados a impuestos, información sobre el movimiento de inventarios. Una empresa entonces comercial tiene que informar sobre su movimiento de inventarios, de productos grabados y de por tasas específicas y porcentuales. Información sobre las ventas de productos grabados con tasas específicas. Información sobre las ventas de productos grabados con tasas porcentuales. Información de pagos a beneficiarios del exterior por actividades parcialmente realizadas. Estos son los 15 anexos que hay que presentar. Los 15 anexos. Tenemos todavía tiempo. A ver, obligaciones para los contribuyentes que ejercen profesiones liberales. Bueno, hasta ahí sería todo lo que se realiza con las empresas, ¿no? Ya sean empresas privadas o públicas, pero que deben presentar esta documentación, ¿no? Ahora vamos a ver de las profesiones liberales. Así terminamos mejor ahora esto, ¿ya? Profesiones liberales. Hemos visto que son los abogados, ¿no? Como dice aquí. La normativa legal que regula la obligación para los contribuyentes que ejercen profesión liberal su oficio es la siguiente. Artículos 79, 46, 47, 8, 43, artículos 2 y 3 del decreto 24.051. Dice artículo 3, y son obligados a presentar declaraciones juradas. En su inciso se menciona que las personas naturales que ejercen profesiones liberales, médicos, abogados, ¿no ve? Y oficio en forma independiente, incluidos notarios de fe público, oficiales de registro civil, comisionistas, corredores, factores, administradores, martilleros, rematadores, que presentarán sus declaraciones juradas en formulario oficial liquidado del impuesto que corresponde según establecido en el segundo párrafo del artículo 47.
Que la base imponible para liquidación y pago del impuesto por esta concepción estará dada por el total de ingresos devengados durante la gestión fiscal menos el 13% del IVA declarado. Que sujetos pasivos podrán cancelar hasta el 50% del impuesto determinado con el crédito fiscal, se puede descontar, ¿no? Contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes recibidos por compra de bienes y servicios, las mismas que deberán ser conservadas por el contribuyente durante el periodo de prescripción del impuesto. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes mencionados deben ser detallados en el programa del 110 y serán válidas siempre que hayan sido emitidas dentro de la gestión que se declara. Deben estar necesariamente llenadas a nombre del contribuyente. La alícuota del IVA para el pago de impuestos es del 25% sobre la utilidad presunta. Aquí hay una utilidad presunta, jóvenes. La utilidad presunta dice es el 50% del monto total de los ingresos, a los que se les ha restado el 13% correspondiente. Es decir, dicho de otra manera, dice es la mitad del 87% del total de sus ingresos correspondiente al 43,5%. Sí. Otra trabalengua, ¿no ve? 100 bolivianos es lo que ha facturado. De ese 100 hay que aplicarle 13%, hay que restarle 13%, ¿no? Que es el débito fiscal. 100 menos 13 va a ser 87, aquí está, ¿no? 87 bolivianitos. Sobre eso hay que dividir entre dos, la mitad es el ingreso presunto. 87 bolivianos dividido entre dos va a ser 43,50 bolivianos. Sobre estos 43,50 hay que aplicar, dice él, 25%, pero sin embargo, sobre ese 25% que se ha aplicado, podemos todavía descontar, ¿no ven? Con las facturas, ¿no? Liquidación y pago del IVA en el formulario 510. O sea, estos contribuyentes se liquidan en el formulario 510. Que ejercen profesión liberal su oficio. Este formulario es de uso exclusivo para las personas naturales que ejercen profesión liberal su oficio en forma independiente, ¿no? Hemos dicho incluidos notarios de fe público, oficiales de registro civil, accionistas, corredores, tractores, administradores. Ejemplo, para la determinación del pago del IVA para profesión liberal su oficio. El arquitecto dice César Morales, comunitante, realiza habitualmente trabajos de diseño, construcción, ¿no? Durante la gestión, aquí tenemos que cambiar, tuvo movimientos económicos de la siguiente manera. Es una relación entre los movimientos, ingresos. Aquí hay compras, pero es diferencial. Lo que nos interesa es esta nomás, esta columna. Ingresos 15.000, 10.000, marzo no había movimiento, los otros meses sí hay, desde septiembre no hay movimiento. Sumamos todo, ¿no? A las facturas que se adjuntan con el 110 por la gestión se liquida, alcanzan a 56.000. El 13% sobre el importe indicado es de 7.280. Entonces, total de ingresos 112.000, les estamos 13%, hemos dicho, ¿no ven? Eso va a ser 14.560. Base imponible va a ser 97.440. Sobre eso, el 50% dividido entre 2 es 48.720. La utilidad imponible va a ser esto, 48.720. ¿No? Eso va a ser la utilidad imponible. A eso aplicamos el 25%, que va a ser 12.180. A este 12.080 hasta el 50% podemos descontar, dice, ¿no? Conforme al 110. 6.090 es eso. Quiero ver algo. 6.090. Pero sin embargo ha presentado facturas por 56.000. Tiene de 7.280. Bueno, entonces tenemos por demás aquí, ¿no ve? Pero solo podemos descontar la mitad, por eso explico la mitad de 12.180. Lo que va a pagar sí o sí es 6.090. ¿No? 6.000, es lo que va a pagar, siempre va a pagar, ¿no? Esto es para mí un cálculo auxiliar, ¿no? Un cálculo auxiliar. Pues tenemos que liquidar de la misma forma. Está el formulario. Los ingresos percibidos son 112.000, ese suma de los 12 meses. El 13% es 14.560. El total de ingresos grabados, esto es su ingreso presunto, 97.440. Sobre eso el 50% es 48.000. La utilidad imponible va a ser 48.000. Sobre eso 48.000 liquidamos el 25%, que sale 12.180. Lo que ha presentado en informe 110 es hasta la mitad, un poco más ha presentado, pero aquí solamente se coloca por la mitad, hasta la mitad, 6.090. Y la diferencia es 6.090 también, es lo que va a pagar, ¿no? 6.090. Entonces sería el formulario, que también lo tienen en el texto, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí terminamos, jóvenes. Hemos terminado el IUE. Si no hay ninguna consulta, nos vemos el lunes a las 7:30 en el pabellón, ¿ya? Ahí les voy a tomar el examen. Bueno, jóvenes, a ver, esperen un ratito, sí, no nos va a alcanzar el tiempo. Licenciado, Sí, una dígame. pregunta. ¿No indicó el pabellón? Sí, en el grupo de WhatsApp les voy a decir. Además, son 4 pabellones, ¿no ve? Se dan una vueltita, ¿no? Cuando lleguen. ¿Ya? En uno de ellos va a ser, ¿ya? Porque están haciendo algún movimiento, me dijeron todavía. Entonces, en el grupo de WhatsApp vamos a colocar qué pabellón va a ser en la mañana, ¿ya? Sí, dígame. Licenciado, buenos días. De los dos temas vamos a llevar sus respectivos formularios, ¿verdad? Sí. Van a llevar los respectivos formularios, ¿ya? Ah, ya. IVA, a ver, hemos dicho qué temas. IVA y T. IT. IVA y T, sí. IVA y T, sí, IVA y T. Sí, estamos todo aquí. Sí, eso es, ¿ya? Bueno, jóvenes, muy buenos días, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado.